¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el pastor José Vidal, saludándoles nuevamente con el único propósito de bendecir sus vidas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, vamos a orar para empezar nuestro estudio del día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, donde podemos, Señor mío, adorarte, bendecir tu nombre y podemos aprender de tu palabra. Señor, que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, haga un cambio. Que todo aquello que a ti no te agrada podamos nosotros tener pues la humildad de cambiarlo. Queremos ser buenos hijos tuyos, Señor, y que tu palabra nos ayude a entender tus propósitos en nuestra vida. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ya llevamos varias semanas, si no estoy mal, llevamos ya 11 semanas con este tema. Estamos en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. La semana antepasada vimos el versículo 27, la semana pasada vimos el versículo 27 y hoy vamos a terminar de ver este versículo maravilloso. Vamos a tener el tema de hoy es firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Quiero que me acompañe en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 27. Dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Firmes en un mismo espíritu. Una de las señales de un testigo maduro o de un creyente maduro es la firmeza con la que se mantiene unido a la iglesia y a la voluntad y propósito de Dios por medio del evangelio. Debemos de entender esto. Es común ver personas que se mueven por cualquier circunstancia, fácilmente de una congregación a otra. Una pequeña cosa y vemos gente que emigra de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, y pareciera que viven errantes y no tienen un lugar específico donde congregarse. Los motivos pueden ser muchos, según su perspectiva de lo que debe ser la iglesia, y esto es lo que lo mueve, ¿sí? Muchas personas son movidas a irse acá, irse para allá, buscar una iglesia, regresar, se vuelven a ir, porque tienen una perspectiva de lo que es la iglesia que ninguna iglesia logra encajar con ellos. Esta es una evidencia de falta de madurez espiritual. Entonces, muchas veces también nosotros decimos, ¿por qué se fue? Y ponemos un gran sentimiento porque alguien se cambió de congregación. Sencillamente, si alguien ya es salvo y quiere irse a otra congregación, él tiene la libertad de irse a otra congregación. Pero sí debemos de tener bien claro que esto solo es una evidencia de que es una persona o son personas que les falta madurez, que son inmaduros. O muchos que se mantienen en una congregación por costumbre también, por cuestiones generacionales también, porque mi abuelo, porque mi papá y yo me muero acá. Esa clase de costumbres y por cuestiones generacionales mantienen a una persona dentro de una congregación, pero qué triste es cuando esa persona no se sienten edificados en ese lugar, porque nunca están de acuerdo con la organización, con el liderazgo, con la liturgia de culto, etcétera. Entonces, todas estas cosas llevan a las personas a permanecer en una congregación, pero no ser edificados en ese lugar, y estas personas tampoco llegan a ser de bendición. Lo que realmente está sucediendo es que no es el mismo espíritu con esa congregación. La persona no tiene el mismo espíritu con esa congregación, y por no estar unánimes a ella, esa persona no es edificada y corre el riesgo de no permanecer firme en la fe. Lo más seguro es que abordar a la persona en un lugar no es edificado, se aleje del Señor. Por eso es necesario abordar este tema de unánimes en la fe por el evangelio, ¿sí? Es decir, puede desviarse de lo que es la verdadera fe, porque recuérdense que él tiene una mentalidad, una perspectiva de lo que es el evangelio, y muchas veces están errados, ¿sí? Puede desviarse de lo que es la verdadera fe y convertirse en un obstáculo o en un adversario de los planes de Dios para esa
congregación. Pablo exhortó a los filipenses que la congregación se mantuvieran firmes en un mismo espíritu. Si esto no lo vive cada creyente dentro de la iglesia, no puede permanecer firme. Esa es la verdad. Miremos algunos aspectos muy importantes. Lo primero, firmes en la unidad. Lo que dice el versículo 27 dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Repito, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esto también se puede leer con un espíritu, que estáis firmes con un espíritu. O se puede leer, están firmes pero unidos, unánimes, ¿sí? Cuando leemos estas palabras, firmes en un mismo espíritu, significa que todos y cada uno de los que integran la iglesia deben haber nacido de nuevo por el mismo espíritu de Cristo. Efesios 4, versículos del 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Haber nacido de nuevo, todos por el mismo Espíritu de Cristo, el resultado es la unidad, aún en medio de posturas diferentes y múltiples caracteres. Cuando todos tenemos el mismo Espíritu de Cristo, podemos estar con diferentes posturas, diferentes caracteres, pero eso no provocará que no estemos unidos. Porque esto es por de Cristo el que nos hace un solo cuerpo. Ahora, esto es posible cuando la persona es madura espiritualmente. Este cuerpo ahora lo une una misma esperanza. Tienen un solo Señor. Esto es maravilloso. Y viven una misma y única fe. Ahora, tienen y obedecen ya no a sus intereses personales, sino a un solo Dios y Padre, el cual es por todos siempre. La madurez espiritual, la madurez en un creyente, tiene que ver con entender que no se trata de él, que no se trata del pastor, que no se trata del liderazgo, que no se trata de ninguno, que todo lo que hacemos y por lo que lo hacemos dentro de la congregación tiene que ver con la voluntad de Dios. Y esto es importante. Se puede experimentar la firmeza en un mismo espíritu cuando todos los miembros tienen un espíritu renovado por la misma fuente. Esto traerá un compromiso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una iglesia logra llegar a la madurez espiritual, donde todos no anteponen sus intereses personales y logran entender que se trata de Dios, el resultado es que en cada uno de los que integran la iglesia hay un compromiso genuino y fuerte con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un creyente es maduro, la señal es que genuinamente le ha entregado su corazón a Cristo, por lo tanto se mantiene firme dentro de la congregación a la cual pertenece, porque lo une a ella un mismo sentir por medio del Espíritu Santo. La persona llega a amar a aquella congregación y cuando digo llega a amar a aquella congregación, no se trata de algo pasajero, algo vano, algo emocional, sin un fundamento, como la religiosidad, la costumbre, porque mi abuelo vino acá, porque mi papá vino acá, yo estoy acá, no me gusta, no me cambian los hermanos, pero yo voy a seguir acá. Eso no funciona así, no se trata de eso. El que dice que ama la iglesia, es que ama la iglesia entera, es el cuerpo de Cristo,
ama a sus hermanos, ama al liderazgo, ama la obra de Dios, ama los proyectos de Dios dentro de la misma. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando un creyente o algunos creyentes, no tienen el mismo parecer, tendrán actitudes de inconformidad. ¿Lo ha visto? Cuando alguien no tiene el mismo parecer, normalmente será muy común verlo inconforme. Y esto no es saludable, pues es evidente la cantidad de historias, hermanos, de divisiones que lo único que le provocaron a la iglesia local fue daño. ¿Cuántas divisiones no se dan? Y a veces queremos excusar, hermanos, las divisiones de una iglesia que de plano fue el plan de Dios, es una bendición porque se abrió otra congregación, pero dejaron gente herida. Las divisiones realmente no es voluntad de Dios. Cuando alguien se va a ir de una congregación o un grupo se va a ir, tiene que hablar. Y se tiene que decir, bueno, se van, vamos a hacer un culto, vamos a hacer tamales, vamos a reventar cohetes porque los hermanos se van. Se oye feo, pero esta debería ser la realidad. Salir con la bendición, donde se ora por ellos van a emprender una nueva obra. Eso es salir con bendición. Cuando no es así, lo único que se provocó dentro de esa congregación fue un gran daño. Entonces, la división es el resultado de un grupo de creyentes inmaduros que no fueron capaces de discernir a tiempo, hermanos, cuál era el lugar donde debían servir. Pues en ese lugar no estaban unidos en una misma mente ni en un mismo parecer. O sea, no estaban en un mismo espíritu con la congregación. Y cuando esto sucede, provoca grandes daños. Se vienen a dar cuenta que no pertenecían a una congregación después de haber dado batería durante 10 años ahí, deciden dividir la iglesia y provocan un gran daño. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y es tremendo, hermanos, porque el que se va así, va a un grupo de inmaduros, de niños en Cristo, a hacer algo serio. Obviamente Dios va a respaldar su obra, pero eso no justifica que una persona lo haya hecho y que lo haya hecho bien. Eso está malo. Lo segundo que tenemos que entender, que el apóstol Pablo deja a los filipenses, es un consejo importante. Lo segundo es unidos en un mismo propósito. Dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Continuamos ahí. Estar firmes, hermanos, en un mismo espíritu es estar unidos en un mismo propósito. Sí. Los que están unidos en un mismo espíritu están unidos en un mismo propósito. La iglesia debe concentrarse en estar unida en un mismo propósito. Es importante recordar que cada congregación, dependiendo la cultura, dependiendo dónde esta congregación se desenvuelve, es la manera como se proyecta para alcanzar sus metas. Esas metas, a veces las personas vienen de afuera y quieren establecer una meta porque la vieron allá, quieren establecer cosas que en otras iglesias están haciendo, pero la cultura no lo permite. Y es aquí donde se crea un conflicto muy fuerte, pero la iglesia debe entender que hay un propósito y deben estar unidos todos en eso. Sin embargo, no se puede perder de vista que no puede una iglesia dejar fuera de sus metas los propósitos de Cristo. Hermanos, estamos llegando a tiempos donde la iglesia y el pastor, sus líderes, están enfocados en tal día, la programación de la iglesia. Claro, ahí se predica, ahí se enseña la palabra de Dios, pero se ha olvidado el resto de responsabilidades que la iglesia tiene y por lo cual fue dejada. No pueden los planes materiales dejar de un lado
predicar e instruir a la iglesia, evangelizar, ayudar al más necesitado dentro de la iglesia. Recuérdese que la iglesia es primero. Muchas personas afuera critican la iglesia, ¿sí? No, que sí, que solo le ayudan a los de ellos, pero la Biblia dice que hay que tener un especial cuidado por los hermanos en la fe. De primero es la iglesia. Tú no le das de comer a todo el mundo primero y en tu casa están aguantando hambre. De primero en la iglesia hay un orden, y también la ayuda social fuera de la iglesia y muchas cosas más que tenemos que llevar a cabo como iglesia. Pero todo esto es posible, hermanos, cuando la iglesia en general está firme en un mismo espíritu. Es bien difícil, hermanos, cuando el pastor tiene una visión y la iglesia quiere hacer otra cosa. Es difícil cuando las ovejas llevan al pastor a donde ellas quieren ir y el pastor pierde la perspectiva y la responsabilidad que de verdad tiene que tener de guiar a las ovejas. Pueden ir al lugar donde las ovejas quieren ir, al lugar donde el pastor las quiere llevar, o el pastor las debe llevar no al lugar que él quiere, ni ellas quieren, sino al que deben estar. Entonces, esto es lo que hace que la iglesia tenga un mismo propósito, que todos miren hacia la misma meta, que los mismos objetivos y anhelos ardan en el corazón de cada creyente. Qué triste es cuando el liderazgo se preocupa por alcanzar cosas grandes dentro de la congregación para beneficio de la iglesia, para beneficio de cada uno de los no estamos, y alguien está enojado por eso. Hermanos, no está en el mismo espíritu. Filipenses 2, versículos 2 y 3 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando el creyente es inmaduro y no tiene el mismo sentir que los demás, sus propósitos serán otros. Y el problema es que muchos de nuestros propósitos, hermanos, no son los propósitos de Dios precisamente. Imagínense que la iglesia haga caso por un capricho, porque alguien quiere así, no porque Dios se lo haya mostrado al liderazgo, al pastor, al liderazgo de la iglesia, sino por quedar bien con un grupo de personas, y estas personas son inmaduras. Imagínense a dónde vamos a llegar. Entonces debemos entender esto, de que muchas personas no tienen el mismo sentir que los demás, porque también no son los mismos propósitos. Pero ¿y qué hay si es una persona inmadura, que nunca creció en la fe, que es rebelde, soberbia, que se opone a todo? Hermanos, y es cuando, lejos de ser de bendición, son los que frenan la obra de Dios. Y si nosotros hacemos caso a eso como líderes, cuando vemos que toda la iglesia está en un mismo sentir, en un mismo propósito, y hay uno, dos, hay un grupito que pelea en contra, nosotros no podemos seguir eso, porque si Dios ya nos dio la visión, nos dio el propósito, debemos seguir los propósitos de Dios, porque esto puede frenar la obra de Dios y convertirnos nosotros o caminar fuera de la voluntad de Dios. El mundo, hermanos, puede estar separado, dividido, peleando. El mundo allá afuera puede estar discutiendo, en desacuerdo, divorciándose, haciéndose la guerra, el mundo. Pero la iglesia no debe de vivir de ese modo. Pablo dejó claro que la iglesia debe tener un mismo sentir, un mismo propósito. La iglesia debe estar unificada, debe ser y vivir en un mismo espíritu, unánimes. Debe ser uno en el corazón y uno en el propósito. Deben arder los propósitos de la iglesia en el corazón de cada creyente. Cuando alguien alcanza la madurez, lo vive. Lo tercero que quiero abordar, y es el último punto, es combatir juntos por la fe
del Evangelio. Esta fue la recomendación del apóstol Pablo. Filipenses 1:27, que es el pasaje, el versículo que estamos terminando ahorita después de 3 semanas. Solamente dice, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como vemos aquí, si no estamos firmes en un mismo espíritu, será muy difícil combatir juntos por la fe del Evangelio. Difícil. Las iglesias muchas veces están llenas de creyentes, pero no están firmes en un mismo espíritu. No tienen ni sienten el mismo propósito. No arde en ellos esto. Lo mismo, cada uno lucha su propia batalla dentro de la iglesia. Y este es el problema. Y en esta lucha, hermanos, muchos se quedan tirados. Y la gran mayoría de quienes necesitan conocer el amor de Dios no lo llegan a conocer, porque no hay un mismo propósito. La iglesia no tiene el mismo sentir, no caminan juntos. Para Pablo, hermanos, esto era necesario. Yo no sé qué estás viviendo en tu congregación, yo no sé qué estás viviendo en la iglesia, pero para Pablo esto era necesario. Para Pablo era necesario que lo comprendieran los filipenses. ¿Qué tenían que comprender? Que la vida en la fe era una lucha, pero una lucha tal que en ella cada combatiente aislado es siempre débil y está destinado a ser vencido sin remedio. La vida cristiana es así. Pablo quería que comprendieran que la única manera de que toda la iglesia junta pudiera salir adelante en medio de situaciones difíciles era la unidad, que sintieran lo mismo, que tuvieran un mismo propósito, que tuvieran un mismo espíritu. De lo contrario, cuando esto no sucede, muchos están destinados a ser derrotados sin remedio. Por eso muchos se quedan tirados a medio camino. Solo la comunidad unida puede resistir y permanecer. Pablo quería que los filipenses entendieran que estar unidos en medio de Filipos, una ciudad con tantas costumbres romanas, donde se manejaba el idioma, donde la vestimenta, donde no permitían que otros credos, otras enseñanzas, costumbres entraran, y que ellos deberían de permanecer como hijos de Dios, con un testimonio diferente ahí, la única manera que estuvieran unidos. El apóstol Pablo habla a su comunidad. Una vez más les recuerda el Evangelio. Y lo que se ha establecido entre ellos se convierte en la norma de su vida cristiana, y así debe seguir siempre. Que aún lo que regulaba dentro de Filipos, sí, esas costumbres no fueran más fuertes que la palabra que fue enseñada en ese lugar. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es necesario que la perseverancia de una comunidad, que la palabra permanezca viva en medio de ella y que se proclame siempre entre sus miembros. Pablo les deja claro que la palabra de Dios debía ser predicada en medio de esa comunidad, que no podía faltar. Esto iba a garantizar la unidad de la iglesia, pero esta preocupación debe ser común entre cada uno de los creyentes. Esto es lo que estamos viviendo. Muchos están preocupados porque la obra de Dios camine, y otros solo están acostumbrados a una vida religiosa. No arde en sus corazones la palabra, y por eso es que muchos se enfrían y actúan de esta manera. ¿Vas a ir a la iglesia? No, hoy no tengo ganas. No voy hoy porque yo fui tal día. Como fui tal día, no voy a ir ahora. Esta es la actitud de quienes no arde la palabra de Dios en sus corazones. No tienen un mismo espíritu, no tienen mismos propósitos con la iglesia. La verdad, no están interesados en la iglesia. Pablo habla a todos y a cada uno de su responsabilidad comunitaria.
Deben crecer todos, deben de estar unidos, dice, y deben de crecer siempre en la obra del Señor. La vida cristiana no se deja realizar en un rincón oscuro, en el aislamiento. La vida cristiana es de sociedad. No existe vida cristiana, no existe un llanero solitario en la vida cristiana. Es en comunidad, está siempre orientada a los demás, solicitando, cuidando y sirviéndose uno con otro. De esta manera es como se le sirve a Dios. La vida cristiana debe ser en comunidad. Hay ministerios, hermanos, que la visión está bien definida. Me fascinan esos ministerios donde es evangelizar y alcanzar almas para el Señor. Y no depende de que alguien sea evangelista, sencillamente depende de que alguien tiene la visión de hacer todo lo que la iglesia es, pero esta es una prioridad. Pero personalmente creo que este debe ser el sentir. Este debe ser el sentir de la iglesia local en general. No puede ser solo una parte, sino que debe estar en el proyecto de iglesia alcanzar almas para el Señor. Si la iglesia se une a que por lo menos, imagínense hermanos, si la iglesia se une a que por lo menos cada uno de los hermanos ore, le sirva, invite, traiga a la iglesia por lo menos a una persona al año a los pies de Cristo, imagínense hermano, la iglesia local cada año se duplicaría, la iglesia a nivel nacional y a nivel mundial se multiplicaría. Y creo que esto ha hecho falta. Cuando Pablo les escribe a los filipenses y les dice combatiendo unánimes, hermanos, usa la palabra griega, a ver si la puedo decir, sunatrontes, va a aparecer ahí escrita para que la vea, que está tomada esta palabra de un contexto atlético. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que da a entender es un equipo que trabaja y luchan juntos contra una fuerte oposición. Esa palabra significa eso. La iglesia debe combatir, debe trabajar y luchar juntos, todos cooperando juntos, sin ningún creyente que renuncie, sin que nadie se salga de la línea y propósito, sin que nadie abandone la lucha en el equipo. Que todos, eso tiene fuerza. Pablo les alienta a los filipenses que esta es la manera de vencer en medio de todo un pueblo con diferentes tradiciones. De esta manera es que se debe combatir por la fe del evangelio. Recuérdense que lo que nos tiene acá es Cristo. Amamos a Cristo, por eso le servimos a Él. Y debemos servirle de la mejor manera. Y si todos tenemos el mismo sentimiento, se pueden lograr cosas grandes. La oposición es difícil. Por lo tanto, la fe del evangelio necesita a cada miembro trabajando y luchando juntos. Esta obra es una guerra espiritual, hermanos. Alrededor de nosotros se libra una guerra tan fuerte que la única manera de vencer y alcanzar muchas almas para el Señor es estando juntos. No es el liderazgo nada más, porque muchos le achacan al liderazgo, que el liderazgo sea el que lo tiene que hacer, pero no es el liderazgo nada más, es la congregación completa, como lo que son. Somos un solo cuerpo. No puede ir a luchar solo la mano. Donde va la mano tiene que estar la cabeza, los pies, tiene que estar todo. Un solo cuerpo. Pablo esto es lo que les exhorta. Un creyente maduro, ya para terminar, un creyente maduro se mantiene firme en un mismo espíritu con cada uno de los creyentes que conforman la congregación. No puede estar así, tiene que ser con toda la congregación. Un testigo maduro, un creyente maduro comprende, comparte y siente el fuego de un mismo propósito con cada uno de sus hermanos. Si no es así, tu espíritu no está unido a esa congregación. Vas a ser un obstáculo y vas a ser un instrumento de Satanás. Y por difícil que duela decir esto, es así. Termino. Un creyente maduro combate como un solo cuerpo con todos sus hermanos por la fe del evangelio. Es parte del ejército, es parte del batallón de esa iglesia que trabajan juntos. Es un solo cuerpo con su congregación.
en el servicio a Dios, trayendo bendición y frutos en la obra del Señor. Espero que estos estudios pues les bendigan, les ayuden en su crecimiento espiritual. Espero que, si es voluntad de Dios, nos volvamos a ver la próxima semana en un tema más de Filipenses capítulo 1. Vamos a finalizar la otra semana Filipenses capítulo 1. Nos vemos la otra semana y que Dios les bendiga. Bendiciones a todos.